El éxito es el sueño de todas cuando comenzamos en el camino del emprendimiento. Sin embargo, el camino no es glamuroso, o como prefiero llamarlo, es not fancy. Pero cuando conocemos las historias de otras personas, esos obstáculos puede que sean más fáciles de superar. Yo soy Ignacia Núñez, cofundadora de una marca de moda realmente sustentable, Minka. Acompáñame esta temporada en un recorrido por el mundo de los negocios creativos. Conozcamos las experiencias de mujeres que hoy son exitosas. Hoy conoceremos la historia de una mujer que apostó por los oficios analógicos en pleno mundo digital. Andrea Torres es la creadora de Tipo Móvil, un taller de impresión tipográfica que lleva más de una década dando vida a un oficio que muchos daban por extinto. Su proyecto es un gesto de resistencia y un espacio de recuperación patrimonial donde se enseña, se imprime y se crea con tipos móviles. Hoy hablaremos sobre cómo volver a lo manual puede ser un acto político, sobre las crisis y renacimientos de los emprendimientos culturales y de cómo rescatar un oficio también puede ayudarnos a reconectar con nuestras propias raíces creativas. Hola André, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos en tu taller para esta entrevista. Hola Igna, ¿todo bien por acá? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me siento honrada de participar en este podcast. Súper. Para comenzar queremos saber qué es Tipo Móvil y cómo nace esta idea. Bueno, Tipo Móvil es un taller de impresión tipográfica que también se conoce como letterpress, que tiene por objetivo rescatar el oficio de la impresión tipográfica, que es el origen de la imprenta, que por supuesto que ha ido desapareciendo en la medida en que aparecen las nuevas tecnologías digitales. Sin embargo, también de un tiempo a esta parte ha habido un resurgimiento de las técnicas manuales y de esta específicamente de la impresión tipográfica a propósito de volver a hacer a mano, de sentir como el tacto, ¿cierto?, con el papel y tener algo que sea más cercano, ¿cierto?, a ese proceso más a mano. ¿Y de dónde viene esta necesidad de volver a lo manual y de desarrollar este proyecto que es súper emblemático también en el mundo de la tipografía chilena, yo creo? Extrañamente yo creo que ha ocupado ese lugar de alguna forma. Nace principalmente por una inquietud mía de poder volver, como decíamos, como a hacer a mano. Yo estudié diseño gráfico y la escuela, estudié en la Católica de Valparaíso y mi educación fue súper analógica en general, porque era una época donde no estaba tan incorporado, yo creo, las tecnologías digitales o recién apareciendo. Y también porque tiene un principio, ¿cierto?, como de educación del diseño, desde la poesía, que tiene que ver con ese ser a mano. Entonces, cuando me conseguí mi primer trabajo de diseñadora gráfica en una agencia de publicidad, que era algo que tampoco yo sabía que estaba relacionado el diseño como con la publicidad, estoy hablando del año 2008 o antes, fue como, hubo ahí como un quiebrecito de mi corazón de decir como, no era esto de lo que yo pensaba que se trataba el diseño, como estar sentado al computador 8 horas o tener que ver como con esa cosa tan comercial. Entonces ahí empezó yo creo que a surgir mucho más la necesidad de poder encontrar un lugar, ¿cierto?, que fuese como el resguardo de salirse de ese medio tan hostil que tiene que ver como con la cosa tan comercial y poder encontrar algo que fuese más vinculante como con esta cosa desde la poesía o como es casi como llenarse el espíritu al final más que tenga un fin económico. Y pasaste de trabajar en agencia que tiene un ritmo súper acelerado, todo pa' ayer, a levantar este taller con máquinas. ¿Cómo fue ese salto y cuán difícil fue salir de lo estable? Sí, pues igual nunca hubo como ese salto como de salirse de la agencia al taller, porque siempre lo mantuve, en el fondo. Ya. Bueno, y ahí después yo creo que vamos a tocar ese tema también, pero es el sostén económico de un taller como Claro. este, yo creo que la parte más difícil al final. Entonces partí con la idea del taller mientras estaba en la agencia. Ya. También, o sea, se cruzaron varias cosas porque también ese año empecé a hacer clases en una universidad acá en Santiago. Me ofrecieron hacer un ramo que de hecho era de software, entonces era como nada que ver con los oficios, pero de a poco me fui metiendo y me empezaron a asignar otro ramo
y me tocó hacer sistemas de impresión. Y en sistemas de impresión, ¿cierto? Como cuando uno se pone a estudiar para preparar la asignatura, me apareció como que estaba el letterpress de moda en esa época, pero ya hace rato no se pone en Estados Unidos y en Europa. Y entonces dije ya, y aquí había una persona que lo hacía en Santiago. Entonces dije, quizá aquí hay o sea, más que pensar como que hay un lugar como una opción de negocio, era como, qué bonito, hagámoslo también. Y en ese tiempo yo trabajaba con una compañera de universidad, así que entre las dos compramos la primera máquina y lo armamos. Fue bien así como banda de garage. De hecho, nos instalamos en el garage de la casa de un tío de ella, que lo remodelamos y trajimos la máquina, pero muy autodidacta porque no había nadie, no sé, a veces en otros lugares tú encuentras, no sé, que hay un maestro, ¿cierto? O, no sé, un viejito que todavía tiene la técnica y te puede enseñar. Aquí la verdad es que no encontramos nadie que pudiésemos rescatar en ese sentido. Entonces, la persona que nos la vendió fue un caballero que nos vino a enseñar un día así, 2 horas, y el Y resto ya. fue puro ensayo y error. Oye, pero ¿y dónde consiguieron la máquina? Yo me metí así en Mercado Libre, Yapo, y igual pasa también de que, ¿sabes que hubo un factor bien interesante de que cuando en la reforma tributaria empezó a pasar la facturación a digital, a factura electrónica? Bueno, antes de eso, estas prensas tipográficas, que si bien ya estaba incorporado como sistema de impresión el offset y incluso las máquinas más digitales, em, estas máquinas habían quedado vigentes porque seguían haciendo boletas y facturas. Ya. Sobre todo que uno veía en el centro de Santiago como Sí. esas imprentas antiguas que seguían haciendo formularios y esas cosas como de con multicopia. Pero cuando terminó la reforma tributaria, que tiene que haber sido como el 2010 o por ahí, cuando ya se pasó toda la facturación a facturación electrónica, estas máquinas se quedaron en el fondo, sin más pega, de alguna forma. Claro, y usando espacio en imprentas que ya pasaron todo digital nomás. Claro, exactamente. Entonces, como que ya no había ese trabajo que hacer, empezaron a vender sus máquinas. Entonces, esto yo partí como el 2014, y en esa época hubo así un boom. Tú te metías en Mercado Libre como a cosas usadas y estaba lleno de máquinas tipográficas, o sea, pequeñas y unas gigantes también que era imposible tener, que son máquinas que miden metros. Pero de estas prensas tipográficas chiquititas que les dicen tarjeteras, habían muchísimas y costaban nada, así 100 lucas, como muy, muy barato. ¿En serio? Sí, pues las vendían como, porque si no las vendían como Sí. alguien que las usara, las rompían y las vendían como el fierro al kilo que le dicen, que es como Ya. venderla por peso de fierro nomás. Entonces, también empezó ahí una necesidad mía como, si nosotros no recuperamos esta máquina, sobre todo había unas que estaban todavía en muy buen estado, era como se van a Claro, desaparecer. fundido. No solamente que van a estar botadas, sino que no van a existir más. Y pasó lo mismo en el caso de los tipos móviles, ¿cierto? Que son las letritas con las que nosotros imprimimos, que son de plomo. Entonces las fundían y las vendían por kilo de plomo para hacer plomos de pesca u otras Sí, cosas. porque son Entonces, pesados, po. y son pesados, pero a su vez también es un metal de alguna forma blando, entonces se derriten fácilmente. Y ahí sí que se pierde como todo el legado tipográfico de Chile, po. Total. Entonces fue también ahí como, y tú ibas, yo veía a veces publicaciones de gente que vendía, iba a buscar para todos lados y las tenían en balde. Una vez llegué y una persona había vaciado completo los cajones en unos baldes de esos como de aceituna y me traje 200 kilos de letra al taller. Y que después en el fondo la pega de eso es ordenarlo. Porque Eso al es- final el tipo móvil es como la letrita, pero las tipografías están completas, o sea, el abecedario completo con todos sus extras, entonces tenéis que ahí clasificar y ir encontrando esa lógica, ¿o no? Claro, piensa que es como un mueble, como una cómoda muy grande, que tiene, no sé, 20 cajones hacia abajo, y cada de uno de esos cajones tiene a su vez casilleros dentro. Entonces, en un cajón hay una familia tipográfica de un tamaño. Por ejemplo, Claro. no sé, la más común, helvética, ¿cierto? En tamaño, no sé, 10, 12 o 20. Pero solamente hay helvética en 20 puntos y entonces hay un casillero donde están todas las A, pero tiene que haber muchas A, porque para escribir un párrafo necesitáis un montón de cada una de las letras. Claro. Entonces, hay muchas A, muchas B, muchas C, y Claro. no sé, pues vocales con tilde, números, mayúsculas, minúsculas, puntos, espacios. Todo es un bloquecito de metal, pues. Entonces, un cajón, no sé, pues 20 puntos, el otro es 22, el otro es 24, otro es 16.
Y así, en el fondo, por así decirlo, este mueble que se llama chivalete, que es como les digo, como una cómoda, tiene a una sola familia tipográfica. Y así como esa, uno puede tener cuantas necesite para poder seguir imprimiendo. Pero cuando me las pasaban en este balde, estaban todas mezcladas. Entonces era una locura. Y ahí, bueno, hicimos varios con amigos sesiones de ordenar letras, pero a veces De orden. eran 12 horas y ordenábamos una, como Sí, claro, súper lento. que entrete. Pero era como, fue como que uno empieza a aprender muchísimo. Entonces también ahí vi que claro, en el fondo, ordenando letras de metal, uno aprende de tipografía. Pues entonces también ahí Total, me apareció como, mirando ¿cierto? todo. Como un bichito o un algo que después fui vinculando mucho con mi quehacer docente, como de la enseñanza de la tipografía en la universidad. Oye, y ahora que Tipo Móvil ha cumplido 11 años, ¿cuáles han sido los hitos más importantes en este viaje? ¡Ay, qué heavy! Qué difícil hacer como ese recuento. Bueno, obviamente que el primero es como la compra de la primera máquina, que fue súper significativo. Otro hito también muy, muy importante fue, bueno, yo partí el 2014 y el 2017 me separé de mi amiga, que éramos socia, entonces me fui a un taller sola. Y ahí fue, y claro, en este lugar que estábamos al principio, que era, como te decía, el garage de un tío de ella, no pagábamos arriendo ni nada. Entonces, de alguna forma no significaba una carga económica y como nosotros manteníamos nuestros trabajos, era algo que hacíamos paralelo. Pero también en esos últimos 2 años, empecé, por ejemplo, a ir a ferias, ¿cierto? Hacíamos impresos para vender, como láminas decorativas, y empecé a ver como un interés impresionante en la gente. Una vez fuimos a una feria que se llamaba El Encuentro Local, que es como una feria de diseño, Sí. y vendí mucho, 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 mucho. Entonces yo dije, esta cuestión de verdad tiene como también un potencial por otro lugar, no solo, o sea, sí de rescate patrimonial, pero también hay una cosa económica que podría surgir. Ahí, de hecho, bueno, es que conocí también a otro grupo de emprendedores, conocí al Oscar de Gringlas que me hizo el Shopify y es así como que se empezaron a vincular un montón de cosas. Eso fue como el 2016. Entonces el 2017 que nos separamos y el 2018 partí enero en otro taller que es este que tengo ahora, pero significaba pagar un arriendo, como que ya había que nosotros estábamos formalizados hace mucho tiempo, desde el principio, pero ahora era como gastos fijos que hay que empezar a cubrir. Entonces, eso yo creo que fue un hito súper como de crecimiento, muy importante, que también tropecé varias veces. Pues, en el fondo lo que conversamos entre las emprendedoras siempre como entre de no saber tanto de negocio y quizás creo que también hay una deuda ahí específicamente en mi disciplina, como en la enseñanza del diseño, que como que uno no sabe mucho de cosas de economía o de empresa. Y que tuve que ponerme a estudiar. El otro día, ordenando el verano, tenía impresos todos los manuales de impuestos internos, como qué es el IVA, qué es el F29, qué es el F22, y los tenía impresos destacados con destacador amarillo, como los estudié, ya ni me acordaba, pero estudié todo eso. Entonces, eso fue un desafío súper grande porque fue como aprender otra cosa, que era como ser empresa. Entonces, como entender como de negocios también, entender de marketing, entender de hacer, mientras se mantenía todas las otras cosas. Entonces, hubo un periodo donde, y además estaba sola, entonces fue arduo. Trabajé muchísimo, pero también veía frutos a veces, o en hitos, ¿cierto? Como montañas de hitos de frutos que fueron súper significativos. Después también entendí que había quizás una compensación, no necesariamente económica, sino que como en reconocimiento, o a veces me contactaban personas para ofrecerme trabajos de diseño que no tenían que ver con la imprenta, porque habían visto la imprenta. Entonces, Claro. había algo que tenía que ver más con un ciclo que con una cosa de venta directa. Y tu trabajo, que tiene mucho de educación, como nos dijiste, de memoria, de cultura, ¿cómo ves el rol de Tipo Móvil en la difusión del patrimonio tipográfico chileno, que es lo que hablábamos? O sea, que has rescatado tipografía, que estás seguro ahora tienes una colección y todo. ¿Cuál es el rol que usa tu empresa en eso? Qué difícil. No, no creo que no lo había pensado. Es que siento que también como un rol dentro de como del diseño o del mundo de la tipografía, yo creo que me queda grande quizá. Pero
porque hay muchas personas también haciendo tipografía en distintas áreas de la tipografía, ¿cierto? Tipografía digital o en el diseño de libros, etcétera. Y siento que hay gente que es estudiosa, que sí, de alguna forma ha marcado como un rol o un eje, ¿cierto?, sobre el cual se genera el estudio de la tipografía. Pero sí creo que hay una contribución importante del taller tipo móvil en cuanto a valorar, ¿cierto?, este origen. De hecho, con mi compañero Leonidas, que ahora trabajamos juntos en tipo móvil hace un par de años ya, nos ganamos un Fondart precisamente para crear, o sea, impresa y digitalmente, es como para hacer la colección de tipografías de tipo móvil. No teníamos, como te decía, había un montón de letras que estaban desordenadas, había algunas que habíamos ordenado, que eran las que más utilizábamos. Sin embargo, había muchas que no sabíamos qué teníamos. En el fondo, cuando alguien me decía, ya, quiero imprimir algo, es como, ¿qué letras tienes? No sé, como me acuerdo porque las veo, pero no tienen nombre, no sabemos Claro. cantidades. Tenía el catálogo Exacto. clarísimo de lo que tenía. Entonces, una vez también en un viaje vimos conocimos un taller de una persona que tenía hecho este catálogo y esa nos prendió la idea para decir, esto en el fondo se puede hacer. Entonces, bueno, Leonía armó todo el proyecto así muy metódicamente y nos ganamos ese Fondart. Y estamos, bueno, este año desarrollándolo e imprimiendo. Bueno, primero es contar todas las letras. Entonces, en el verano también trajimos varias estudiantes y mis alumnas lo publicaban en redes sociales y decía, como yo quiero ordenar. Y venían, nos sentábamos en el verano, almorzábamos, qué sé yo, y era ordenar letras, como era como, no sé, ¿cuántas hay de esta? Pues yo te digo, una de 20 puntos ya es un bloquecito, pero una tipografía de 10 puntos, que algo con que se imprime un libro, es enano. Tenés que agarrarlo con pinza. Sí. Entonces, una pega es lenta, pero es como media terapéutica también porque como que uno se mete ahí en el mundo de la tipografía y como te digo, hay un montón de aprendizaje de cosas que para un estudiante de diseño y de tipografía son valiosas porque... Pero eso tú lo tienes que identificar por vista. O sea, tienes que conocer, ¿Sí? Tienes una foto de la tipografía o la tipografía impresa en papel y ir mirando y diciendo, claro, en el punto 10, que es enanito, identificar cuál es, me muero. No, ya no me da. No, ya no me da la vista. Cosa que uno también se equivoca, porque por ejemplo, no sé, cuando tiene una de las minúsculas, la B y la D, que son prácticamente lo mismo, solamente que están dadas vueltas, y acuérdate que un tipo móvil además tiene la letra reflejada. Entonces, además es al revés, para cuando se imprima al derecho. Entonces, hay como un desafío, pero que te vas agudizando un ojo y te genera una enseñanza súper significativa. Entonces, ahora ya estamos armando la colección, tenemos casi todo impreso y ahora en el fondo parte del proyecto es digitalizarlo y disponibilizarlo a través de la web de tipo móvil para que todo el mundo en el fondo sepa qué tipografías tenemos, cosa de que si tú, por ejemplo, quieres, no sé, puedo imprimir un poema, tú me decís, mira, me alcanza con esta tipografía porque sé que de esta tenéis varias A, varias B, de esta otra, más para títulos porque hay poquitas, no sé, C, por ejemplo, ¿te fijas? Entonces, de esa forma, quienes diseñan, que en el fondo son las personas que se involucran en este medio, ya tengan esa información a la mano. Oye, que entretenía el proyecto porque ahí te va a quedar el catálogo. Además que encuentro muy entretenido para los diseñadores que a veces diseñamos o sea, que siempre diseñamos en el computador, que uno elige la tipografía y todo, hacerlo como manual, me parece como muy entretenido. O sea, como la experiencia en sí, muy increíble. Sí. Y también estaba pensando a propósito de lo que me preguntaba recién, porque claro, ahí, no sé si siento que la palabra rol me queda grande, pero creo que ahí hay una cosa súper interesante en cuanto como eso es algo que no ha sucedido en Chile, por ejemplo. Entonces, creo que puede sentar un antecedente porque, o sea, deben haber un montón de personas que tienen tipografías guardadas en su bodega, la imprenta deben tener todavía y nadie sabe lo que hay, o no está disponible en el fondo. Entonces... También cuánta gente que le habrá llegado un tarro, como decís tú, y es como que lo tiene ahí y no sabe ni qué es, o sea... Nos pasa un montón cuando vamos a ferias, siempre se acerca gente que dice, mi papá tenía una imprenta, o yo hacía esto cuando niño, cuando niña, porque lo veía que mi papá o mi mamá, no, la mayoría la imprenta era muy masculina antes, entonces siempre era mi papá el que trabajaba en la imprenta, pero decía, una vez una chica me decía, mi papá me llevaba la imprenta cuando yo era niña y yo jugaba con los tipos, me decía, y me hacía ordenarlos, por ejemplo. Entonces hay algo como cierto como de esa memoria y en el fondo y en Chile hubo una imprenta súper grande, hubo una industria del libro importante
el año 50, 60, y que después, bueno, como te decía, por las tecnologías digitales y también bueno, todo lo que pasa hoy día también con el impreso en papel, etcétera, entonces esa industria se redujo mucho. Oye, ¿y hay una tipografía chilena que tú tienes? No, no, porque en el fondo de Chile no había fundición. Fundición era el lugar donde se derretían ciertos los metales para armar las letras, y la mayoría llegaban de Europa a Estados Unidos, porque aquí no había una industria tipográfica propiamente tal. Entonces la mayoría son tipografías que se desarrollaron en Europa y se fundían en Europa o se fundían en Estados Unidos y las traían listas para Chile. Igual también después hubo otras tecnologías porque en el fondo también el tema de la fundición de las tipografías es súper complejo porque tienes que armar Sí, primero una letra que hace el molde y el molde claro. donde se derrite y que después arma los tipos móviles. Sí, Entonces el dibujo de esa tipografía ya venía prediseñado, y si bien aquí había una máquina que se llamaba Monotype que fundía tipografía, eran letras que ya se habían diseñado afuera. claro, que los Había moldes ya estaban listos. Exactamente, era como poner el metal, y era una máquina que lo hacía Claro. más o menos automatizado. Pero hoy día, y creo que ahí también hay una beta, creo que es súper interesante, porque hoy día sí Chile está bien posicionado en cuanto a la tipografía digital. Sobre todo en Europa, tiene buen nombre, en el fondo, los diseñadores de tipografías chilenas. Entonces, quizás, si bien no vamos a poder fundirla en plomo hoy día porque no existe, estaría Claro. prohibido, pero no se puede ver la posibilidad de transformarlas en un objeto físico para Sí. poder imprimir con impresión tipográfica. Entonces, a propósito de las tecnologías nuevas que digo, impresión 3D, de hecho, bueno, ese es uno de los objetivos que tenemos, ¿cierto?, para ir a mirar otros talleres, de ver cómo lo han hecho otras personas en otros lugares y ir trayendo esa información. Qué bacán, qué bacán. Oye, y desde lo práctico, ¿cuáles han sido los mayores desafíos financieros del proyecto y cómo los has enfrentado? Creo que algo ya conversamos, pero en detalle. ¡Ay, qué terrible! No sé, es que siento que es un lugar donde no gané. Ya, Em, Como igual le perdí el miedo a la palabra fracaso. ya, Siento de que no te voy a decir estoy orgullosa de haber fracasado, pero creo que generó una enseñanza súper importante. Bueno, sí, pues, como te decía recién, el tema financiero siempre fue un tema, porque cuando yo trabajaba, bueno, en ese tiempo no estaba en agencia, pero trabajaba en una empresa haciendo diseño, siempre seguía haciendo clases y además tenía el taller. Entonces mi tiempo fluctuaba entre esos tres proyectos. También a veces mis trabajos de diseño subsidiaban al taller cuando el taller no claro. tenía tanta actividad. Em, y a veces el taller también en sí mismo, ¿cierto?, generaba algo que lo sustentara, pero no siempre. Y yo creo que en algún momento empezó también a tener costos fijos que pasaron la cuenta al final, nunca como a nivel de endeudarme, porque siempre estaba yo como metiendo plata mía para poder pagarlo, pero, pero sí se generó una carga súper pesada que me costó llevar. Y tengo amigas también pues, de la tipografía, diseñadoras, que yo siempre se acuerdan, porque yo me sentaba, no sé, ya íbamos a carretear a un lugar, yo me sentaba y era como, voy a cerrar el taller. Y todos, no, ¿cómo se te ocurre? Tipo, y yo, es que no puedo más, estoy ahogada, entonces pásame plata si queréis que siga, porque no, yo sola no puedo. Bueno, pasa mucho eso con las empresas como más creativas o de patrimonio, que a todo el mundo le encantan, pero el que lo lleva al final tiene toda esta carga de como, sí, pero es que necesito plata, o sea, bacán que te guste, pero Exactamente, como buena onda que te parezca significativo, que me vaya a ver a la feria, pero gracias a la plata es plata, pues, y en el fondo al sí, banco no le interesa que me dé un like. Entonces, ahí hay algo que se hizo, en algún momento se me hizo súper pesado. Entonces, yo empecé como también a tirar líneas, ¿cierto?, de qué podía generar ingresos. Pues existía la beta, ¿cierto?, como partimos, que era imprimir láminas que se vendían en las ferias. Pero después era ya, solo en el fondo, vendiendo cosas de 5.000 con un ticket de 5.000 pesos, no lo vaya a lograr. Después, entonces, ahí cuando el Oscar
de Green me convence, me dice, no, tenés que tener un e-commerce, ya. Yo, ¿qué es un e-commerce? No teniendo idea, ya. Me metí a investigar e-commerce, aprendí Shopify, hacía todo yo sola. Después ya, redes sociales, como programa, y hice un montón de cosas. Bueno, me gané en el 2018, también me gané un Cercotec. Y entonces hice una asesoría con las chicas de Genias, que era como una asesoría económica, de marketing, de otras cosas, y era como ya, un plan de negocios de marketing, un plan de no sé qué cosa, y era como, pero también pasaba mucho de que todo como este pensamiento del emprendimiento del negocio, como de lo comercial, yo sentía como que no me entendían. Yo decía, ya, pero es que tipo móvil no es la venta de ropa, po. Es súper distinto. En el fondo entonces tenés que hacer el engagement con la persona, con el cliente, porque esto es lo otro, tenés que aparecer tú y es como, no me alcanza el tiempo, como entiendo que hay una estrategia, que el marketing es una ciencia completa en sí misma, pero yo tengo que generar las lucas en mi pega de diseño en la universidad, porque si no, ¿cómo? Po? ¿Cómo pago todo el arriendo, las cosas, los gastos fijos? Entonces, estaba siempre como en esa dicotomía de como le dedico mucho tiempo y me arriesgo, ¿cierto?, por ese lugar, Claro. o me voy a la segura con lo que ya tengo, que es mi pega, mi trabajo fijo, y a partir de eso subsidio esto otro. Y siempre estuve en eso, como que nunca estuvo tan resuelto. Y después, claro, 2019 y 2020, pandemia, terrible, todos encerrados. Yo seguía solamente, no, estaba ahí todavía con las clases y mi pega de diseño que la hice desde la casa, pero extrañamente a todos les pasó en realidad que se activaron mucho las ventas online. Sí. Yo estuve 6 meses sin venir al taller en la pandemia, el 2020, pagando arriendo, que no me lo bajaron ni una luca. Pero se activaron mucho las ventas online, entonces me llevé todo el stock para la casa y hacía los despachos desde allá. Entonces estaba todo el día haciendo clases, a veces tenía 9 horas seguidas de clase online. Después en la tarde embolsaba, facturaba, despachaba, respondía a los correos, veía redes sociales, todo. Bueno, como siempre, ¿no? Pero ese periodo trabajé, pero como salvaje. Pero ahí tú ya tenías el stock hecho, o sea, todo lo que te llevaste, tú ya lo tenías listo. Sí, claro. No Ahí imprimí nada nuevo, pero tenía mucho stock de cosas. O sea, fue Y ahí, la combinación perfecta, porque mucha gente se quedó sin stock por la pandemia y a mí también me pasó que tenía muchos materiales. Tenía un montón de materiales y ahí fui haciendo y sacando y vendiendo y me resultó al final. sí. Y claro, y como esto en el fondo es algo que también hago yo, que no es algo que compro a otros proveedores, no mi proveedor que el del papel, que ya tenía mucho papel, incluso pude seguir haciendo cosas. Entonces, ese periodo fue súper bueno y pude pagar así muchas cosas y adelantar pagos de como generar cierto como un colchón de supervivencia para tipo móvil. Entonces eso estuvo súper bueno. Pero también esa venta inflada que hubo en la pandemia, que era súper irreal, pues no. Que también ahora, después nos perjudicó a todos. Yo como soy miedosa y bien cobarde, nunca dije como esto puede ser real, voy a crecer. No, era como no, esto no es real, como no puede ser, como siempre pensando lo peor. Entonces era como ya como cautela, siempre cautela. Entonces nunca tomé ninguna decisión a propósito de esos números, todo lo contrario. Entonces el 21 como que ya empezó la cosa a abrirse y ahí empezaron a bajar las ventas de nuevo. Y volvió todo a, entre comillas, la normalidad. Pero ahí también cuando empezó a bajar mucho las ventas y estuvo bien difícil. Y de hecho en esa época también y entre mi desorden de que tenía mezcladas mis platas con las del taller, la empresa, siempre existió, como te decía, la empresa con su cuenta corriente y todo, pero en el fondo como yo le metía plata, no me daba cuenta a veces de cuánto le iba metiendo. Le sacaba ahí también. No, ¿qué le sacaba si nunca generaba? Si nunca me pagué un sueldo, nunca tuve sueldo en 10 años. Solo le metía. Claro, exacto. Entonces, incluso hay veces que, no sé, una chica, a veces en los veranos de estudiantes venían a hacer la práctica, entonces yo después le decía, pucha, quédate ayudándome, no sé, un par de meses, y yo, no sé, un día de la semana, por ejemplo. Pero también me pasaba de que a veces, claro, de la plata que yo generaba incluso con mis trabajos de diseño, terminaba pagándole a alguien para que hiciera lo que yo quería hacer, que era imprimir. Claro. Y yo me sentaba al computador a hacer factura, a despachar, a responder mail, y era como, Claro. le estoy pagando a alguien para que haga lo que yo quiero hacer.
Entonces siempre estaba en ese conflicto, porque en el fondo tener todo este sistema empresa, ¿cierto? Es tan, tiene tantos variables o tantos elementos, ¿cierto? Que inciden en que sea exitoso, que estar atenta a todos es difícil, pues por eso las empresas tienen un encargado de cada área, me De imagino. cada cosa, sí. Entonces, siempre estaba como en esa dicotomía. Y ya, yo creo que la cúspide de eso, cuando el 21 y 22, cuando me vi efectivamente como ya endeudándome para pagar los costos, dije, ya esta cuestión no puede ser. Y ahí también en el grupo de las chiquillas emprendedoras apareció alguien que hacía una asesoría económica. Y yo, en general, siempre he sido súper ordenada con las plata y todo, pero me dijo, ya, me dijo, hagámoslo. Me dice, va a durar 2 meses para que en el fondo tengamos por lo menos como un dictamen, ¿cierto?, de qué está pasando, porque me decía, si es como tú me dices, es raro, como algo está pasando. Y nada, pues tuvimos 2 meses con unos Excel así, anotando todos los gastos míos, todos los gastos de la empresa, todo lo que entraba, todo lo que salía. Y entonces me decía, es raro, me dice, porque en el fondo igual ganáis plata, me decía, pero nunca tienes. Me dice, y tampoco eres una persona, me dice, no tenéis gastos, no sé, de peluquería, no te vayas a hacer las manos, te compráis ropa. No, la verdad es que no. Me dice, pero ¿qué pasa? Y entonces empezó a analizar y ya, todo. Después yo le llené las Excel, después ya nos la analizó y un día, como al cierre de la reunión, nos juntamos y me dice, siempre cuento esto porque fue así como un shock. Me dice, ¿sabes lo que pasa, Andrea? Ya estuve viendo esto. Me dice, lo que pasa es que tienes un hobby muy caro. Y yo, ofendidísima, así como, ¿qué? ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Como, Si esta es mi empresa. empresa formal, tiene un RUT, tiene una cuenta corriente. Y me dice, lo que pasa es que las empresas que nos rentan, me dice, son un hobby, no son una empresa. Y te juro que pasé así como por las etapas del duelo, como, no, así como, te odio, después, no, sí, es verdad, no soy nadie, he fracasado. Em, y al final, bueno, con ella fuimos viendo como me dice, pero tienes un espacio súper significativo que te ha dado réditos en otras áreas, ve cómo en el fondo lo puedes rentar, pues. Porque claro, lo que ella decía, todo el trabajo que significa hacer una venta con un ticket tan bajo en Sí. cuanto a marketing digital, a estrategias de venta, a comercio online, te va a requerir tanto tiempo, que es un tiempo que tú no tienes, que en el fondo lo utilizas en trabajar en otra cosa, que sí te genera un ingreso económico, entonces no vale la pena hacer ese cambio. Entonces ve cómo puedes hacer que el taller te genere ingreso. Entonces ahí vimos algunas metodologías, no se puede arrendar el espacio a otras personas que quisieran venir a imprimir. O sea, había una chica, por ejemplo, que imprime partes de matrimonio, que me arrendaba la máquina y hacía unos cuños de una máquina que ella no tenía, por ejemplo. O hacer talleres, que también, bueno, esa es otra pega, porque me encanta a mí enseñar, pero coordinar la gestión de la gente que se inscribe, que no se inscribe, que sí, que voy, Claro. qué cosa, también he agotado. Y así como de otros lados, pues, pero finalmente también me decía, si es algo que a ti te hace tan bien, que puedes subvencionarlo, en el fondo sustentarlo económicamente con tu trabajo, hazlo hasta que puedas hacerlo, pues. Y si no, no. Y ahí está ahí. O sea, cambiaste un poco el modelo de producto a más el arrendar el mismo taller y que eso te genere algo de lucas y al mismo tiempo subvencionar tus ciertas cosas con tu trabajo para tener también esto que es significativo para ti y que, bueno, con estos otros proyectos yo creo que también se hace significativo para el mundo, para el patrimonio, para la cultura. Sí, pues. Que no, sí es verdad, cuando tú estás ahí, tú decís, pucha, claro, pero yo quiero que a mí también me funcione, pero también tiene otros, como otros resultados que son más intangibles. Sí, sí, no, sí. Sí, igual o sea, yo jamás he querido como que, o sea, me costó a mí un par de años al principio como pensar a Tipo Móvil como un negocio, porque siempre dije, Claro. es como que también yo creo que hay una cosa como, no sé si cultural, pero es como ganar plata está mal, ¿cachai? Como Sí, sí, que, sí. y como que se ensucia, sobre todo si es algo más cultural o educativo, como que si tiene involucrado a la plata es como no está tan bien. Em, pero hay algo que tiene que ver, ¿cierto? Como con los costos fijos, y yo tampoco o sea, yo jamás he retirado una utilidad de esta empresa y nunca la vi. Claro. Entonces, pero en el fondo también creo que no todo se mide en plata, po.
porque igual, como te decía, hay otro rédito o hay otro beneficio finalmente que tiene que incluso, o sea, sí, si lo monetizamos, sí tiene que ver con mis trabajos de diseño, pero también tiene que ver como uno empieza a aparecerse todo dentro de la industria o dentro de la escena del diseño en Santiago, en Chile, o de la tipografía, o cómo podéis generar un valor a propósito de la educación, de cómo las nuevas generaciones en diseño les genera un beneficio entender lo análogo antes de comprender lo digital. O sea, Sí, hay algo en total. el cerebro que de verdad te asienta en aprendizaje cuando tú entiendes cómo funciona. Entonces, ese es un valor que, claro, no tiene quizás un número asignado, pero para mí tiene mucho más valor que el retirar la utilidad a fin de año. Sí, total. Y bueno, en este desafío que me imagino que, como decíamos antes, tú has sido muchos roles dentro de Tipo Móvil, ¿cuáles han sido las habilidades más inesperadas que has tenido que aprender en este proceso? Me imagino que el servicio de impuestos internos y destacar oh, los manuales es una, pero ¿alguna otra? Yo creo que igual me pasa que también me gusta todas las cosas que aprendí, o sea, meterse también en el mundo del e-commerce es como aprender otra carrera nueva, pues tiene un montón de variables, como aprender una plataforma digital, entender como las lógicas de venta, las logísticas, los despachos, como conocer los proveedores. Y en eso hay algo que yo creo que no hubiese sido así sin, claro, yo me río del Oscar que me convenció de hacer el e-commerce, pero la verdad que después también cuando nos metió en el grupo de los Haciéndola en el WhatsApp, empecé a conocer un mundo de personas que claro, tú decís como estoy sola y resulta que no estaba nada tan sola. Sí. Y me acuerdo también después en la pandemia cuando se armó el grupo de las Business Bitches, que en el fondo era como ya, sí, pero esto acá ahí no nos pescan como las mujeres en el emprendimiento, las mujeres de la haciéndola. Y éramos un montón. Y era como, oye, qué lindo este encuentro de apañe, de no sé, oye, necesito unas cajas, toma, yo tengo el dato, oye, no sé qué, las etiquetas de no sé qué cosa. Y como muy generoso en cuanto como a compartir sus proveedores, sus conocimientos, a ayudarte. Alguien, oye, no sé cómo se hace esto en el Shopify, no sé qué cosa. Y alguien venía y te ayudaba, o incluso a veces que yo me acuerdo que alguien me llamó para decirme, oye, eso es de esta otra forma, y es como yo, ¿por qué me estás ayudando? Y se generó algo que a mí me ha cambiado también la perspectiva. Entonces, si bien, y eso me ha hecho aprender muchas otras cosas como relativas a un negocio. Yo no sabía lo que era un negocio, o sea, de verdad, yo no sabía lo que era un flujo de caja cuando partí, no tenía idea. Y todo eso lo aprendí por estar en estos grupos de gente que se apoya. Entonces eso ha sido súper significativo y hoy día tengo amigas cercanas que ya somos así íntimas que vienen de ese lugar. Y claro, a veces nos juntamos a hablar puro de negocio y otras veces nos juntamos a apañarnos también y a querernos en cosas más de nosotras. Entonces ha sido súper bonito porque me ha abierto como espacios de lugares donde yo quizá hay gente que jamás hubiese conocido si no. Qué bacán. Sí, ahí se han armado grupos bacanes. Súper bonito, súper bonito. Y en relación a las redes sociales, ¿cómo ha sido este camino de visibilizar tu trabajo, de hacer comunidad, de vincularte con otros proyectos? Porque tú sí en redes sociales tenés como una personalidad súper marcada y única que está ligada al taller, po, que es algo único ya por sí mismo. El otro día nos acordamos también porque para el 2018, para lo del Cercotec, con esa asesoría hicimos, claro, también hizo como la chica como un plan de marketing y era, no sé, pues análisis FODA, cosas que yo jamás había hecho. Y también era como ya, si tuviese que, no sé, pues tipo móvil ser una personalidad, ¿qué persona sería? Y justo en esa época estaba una chica que también estaba haciendo la práctica conmigo, una amiga, o sea, es una persona que yo le había hecho clases como el 2009. Y llegó el 2018 a trabajar conmigo ya, o sea, había estudiado otra cosa, titular, y hoy día somos muy amigas, ¿verdad? Y ahí juntas como que lo hicimos, y claro, y en ese momento yo me acuerdo porque como que lo dibujamos incluso, y tipo móvil para mí era como un caballero, como de overol, con lente, peinadito para el lado, como un viejo de imprenta en el fondo, que escuchaba música clásica en el taller, qué sé yo. Entonces, también eso, ahí entendí, claro, que es como tú te empiezas a comunicar con tu audiencia, en el fondo como quieres que ellos te vean a partir de eso.
Y el otro día, con ella misma, aquí mismo en el taller, me dice, hoy día Tipo Móvil no es esa persona. Y yo le digo, no, hoy día es una mujer ultra feminista, de pañuelo verde, como Tipo Móvil es cambios de personalidad también. Y esas cosas también las entendí ahí como en ese vínculo con la red social, que es algo que no me resulta nunca tan fácil. Tengo que estar como muy consciente de hacerlo. De hecho, creo que tengo medio abandonado las redes sociales en este último tiempo. Entiendo mucho el valor de que existan en cuanto a poder visibilizar el trabajo de una, pero es harto trabajo, es mucho Sí, trabajo las es redes mucho sociales. trabajo, sí. Y se ha profesionalizado mucho. O sea, podría haber un humano trabajando 8 horas diarias en eso Sí, solamente. total. Sí, Entonces, ¿a qué hora también uno le dedica todo ese tiempo a eso también? sí, Entonces, claro, uno hace lo que puede, nomás, pues también bien orgánico. En el fondo yo pocas veces finalmente terminé pagando publicidad, por en algún momento, la pandemia de hecho, pero nunca más porque no siento que no tengo la expertise suficiente, creo que ahí hay algo que quizás nunca aprendí tan bien. Y sobre todo, igual me abruma la agilidez con la que va cambiando, porque uno, no sé, po, cuando me metí en el tema ads, estudié, hice los cursos con el Oscar, unas amigas, todo, aprendí, y en 6 meses ya había cambiado la cambia, plataforma claro. y es como, Sí. y Meta es como, no, ahora es de otra forma, es como, pero amigo, todo lo que me costó aprender, Ayúdame un poco. es bien agotador, como que siento que estar sobre la máquina de la red social, creo que es un poquito como no tan saludable, no tan saludable. Creo que está muy metido ahí el capitalismo, como la vorágine de esa cosa macabra. Entonces, también como que le hago un poquito, me gusta en cuanto, como le decías tú recién, como a generar comunidad, a cómo podéis vincularte o dar a conocer lo que está sucediendo, que eso es muy bonito porque antes uno veía los resultados y no veía los procesos. Sí. Creo que en el mostrar el proceso hay un valor muy significativo, pero la velocidad a la que van es abrumadora. Sí, a mí me pasa que también me gustan un montón las redes sociales y la uso y encuentro que es una súper herramienta, pero hace un tiempo ya me negué a seguir el ritmo, me niego, o sea, es como, tampoco me genera, a ver, sí, cuando la uso bien me genera más venta, pero tampoco la venta que yo quiero que me genere, entonces digo, ¿a qué le voy a invertir el tiempo? Y a veces se le invierto a otras cosas, así que creo que es un dolor de los emprendedores que también cada vez el algoritmo es más complejo y hay que aprender más rápido y cambia más rápido y es también como, pucha, le estoy pagando a este multimillonario para vender un poquito, o sea, este multimillonario se está llevando mi margen, a mí me parece eso un poquito too much, así A mí que también me genera un conflicto ahí. Es como, de verdad soy un negocio enano en Chile y le estoy pagando a un multimillonario, como que, no sé, Mm. ahí este año he estado más rebelde con las redes sociales. Sí. Igual creo que también aquí, perdón, hay una influencia como de ese pensamiento como más gringo en Chile, pero creo que en Europa no se da tanto. Yo creo que ahí hay algo también. Sí, puede ser. Oye, y en unos días, bueno, tú te vienes a un encuentro internacional en Milán. ¿Qué significa para ti estar allí, representar a Chile con tu proyecto? Cuéntanos un poquito de eso. ¡Qué emoción! Sí, estoy muy emocionada, ya no queda nada. Fuimos invitados con Leonidas como Tipo Móvil a un encuentro anual que se llama Letterpress Workers, que es un summit anual de personas en torno a la tipografía. Gente que se llama Letterpress Workers, pero es gente que trabaja en torno a la tipografía, que puede ser gente que hace tipografía digital, o que imprime, o que es calígrafo, o que hace, no sé, cualquier tipo de versión de la tipografía. Entonces uno se junta, bueno, que nos invitaron también en el 2023, entonces esta es la segunda vez que vamos. Entonces sucede en un centro cultural, se instala como un taller ahí improvisado, pero improvisado entre comillas porque es muy pro, con varias máquinas y los organizadores setean un tema. Y se hacen grupos de 3 personas con una prensa, entonces se imprimen lo que suceda de esa conversación y se hacen, no sé, 40 o más copias de cada diseño. Todos los días, todos los grupos, durante 3 o 4 días. Y el último día, Qué bueno, y bacán. entre medio también se almuerza juntos, después por la tarde también uno se queda como tomándose una cervecita, un vino. Y eso es gente de todo el mundo.
pero principalmente Europa, pero así, República Checa, Holanda, Italia, España, Francia, había gente de Islandia, de Japón, impresionante, como muy multicultural. No sé, pues yo creo igual que el promedio de edad más grande, como mayores de 50, pero todos con una generosidad en el conocimiento, ayudándote. Todo era como, no sé, pues venía esta persona que era de Japón, como, oh, Japón, qué sé yo. Después, ¿y ustedes dónde vienen? De Chile. No, ustedes más lejos, como beneficio, así como siéntense aquí. Igual de exótico. Y más, como más exótico aún. Y súper amorosos, como gente muy, muy cálida. Y después el último día se hace como tú te haces una carpeta y sacas una copia de todo lo que se imprimió durante todos los días. Entonces dijo una carpeta llena de todos los impresos. Vaca. Y de hecho ese año nosotros volvimos y en noviembre, que es el mes del diseño, hicimos una exposición de esos afiches, que también lo queremos hacer este año. Qué bueno. Entonces estamos súper entusiasmados, más que nos genera un montón de vínculos. Ahora, después de Milán, nos vamos a Madrid a la visita de otro taller que se llama de la familia Plomes, que vamos específicamente a ver una familia de tipos móviles de metal que tienen, que es muy significativo, histórico. Y después me invitaron también a ser speaker en un evento de tipografía en Londres. Así que nos vamos después de Madrid a Londres y de ahí nos quedamos y después también vamos a visitar el taller de otras personas allá que también habíamos ido otra vez, que ellos, por ejemplo, diseñaron una tipografía digital y la imprimieron en 3D y la utilizan para imprimir con las prensas tipográficas. Entonces también queremos como ir a buscar también esos detalles para poder ver cómo lo replicamos también en las universidades acá. Y entonces como como gira en torno a la tipografía y hay tantos contactos y tantos vínculos muy generosos en ese conocimiento que resulta súper nutritivo. Es muy bonito. Sí, qué choro, qué entretenido, aparte estar con gente, mirar las nuevas cosas. Obviamente de ahí salen muchos proyectos. Y hablando del futuro, ¿cuáles son los sueños o metas que tienes para el taller? Ya pensando, bueno, seguro que este encuentro va a ser de mucha inspiración, pero también pensando para más adelante. Sí, nos pasó la vez pasada que llegamos y uno viene con la cabeza con 1000 ideas. Y de hecho Sí. el proyecto del catálogo nació de ahí, de cuando estuvimos en Barcelona con Bunker. Entonces, ahora, por lo menos este año, como que lo que más nos interesa ahora es terminar este proyecto, efectivamente tener hecho el catálogo, y yo creo que eso va a dar pie para cosas súper interesantes, porque va a permitir amplificar o expandir ese conocimiento, que puedan venir otras personas a imprimir, y yo creo que en ese cruce no sabemos qué va a pasar, pero me imagino que puras cosas hermosas. Entonces, siempre mi deuda es dedicarle más tiempo al taller. Como ahora estoy haciendo muchas clases, estoy yendo incluso a hacer clases a Valparaíso el viernes. También este semestre ha sido un poco revolucionado porque he tenido un temas familiares, pero la idea es como ordenar mejor los tiempos para poder dedicarle un poquito más de horas o más días de la semana al taller, que finalmente eso es lo que genera. Igual el segundo semestre también siempre es mucho más movido porque está el mes del diseño, están las ferias de Navidad, entonces ahí generamos más cosas nuevas como impresos o proyectos y se activa un poco todo el taller. Es mucho más movido el segundo que el primer semestre. Y para terminar, quiero que nos cuentes cuál ha sido el momento not fancy de Andrea en Tipo Móvil. Hoy, no, déjame pensar un poco. Yo creo, pensáis que claro, es not fancy, pero es de los que más me gustan. Ya. Que es yo creo que en el inicio, cuando como en la búsqueda de cuando empecé como a armar el taller con las máquinas, ir a buscar tipos, arrendaba yo una camioneta, así una Loop hecha a pedazos, roja me acuerdo, y partía arriba de la camioneta a buscar tipografía, y era así, hecha un desastre, era como un obrero de la construcción acarreando cosas. Siempre tuve alguien que me ayudara, amigos, amigas, y a veces nos movíamos. De hecho, una persona con la que hago clase hoy día siempre me dice, la primera vez que vine al taller me dice, súbete al auto, vamos a buscar unas letras. Y así, yo no me acordaba, era como, dale nomás. Es como la fiera, es como, súbete al caballo. Entonces, creo que hay algo de eso que sí, es poco fancy, pero me encanta. Me siento que también se ha transformado en parte de la esencia, de mi esencia, de la esencia del taller.
y es como aperrar a todo nomás. Qué bacán, sí. Yo creo que todos los que tenemos algún negocio hay que tener también ese espíritu, que puede ser not fancy, como dices tú, pero no necesariamente malo. No, para nada, todo lo contrario. Gracias, Andrea. Así cerramos esta conversación. Ojalá que te haya inspirado a reconectar con tus propias herramientas, con tus propios ritmos, con tu propia forma de crear. Muchas gracias por esta conversación, me encantó. No, muchas gracias a ti, Igna, por la oportunidad, por la posibilidad de también ir dándole como recapitular las cosas. También es muy bonito ir como Sí. generando esa comunidad. Me pasó a mí cuando escuché los capítulos anteriores de Not Fancy, es como, oh, y a mí también me pasó esas cosas, como encontrar un par. Está bonito. Bueno, esa es la idea, que los que nos estén escuchando se sientan identificados y que también lo que siempre decimos, que emprender a veces, me imagino que tú hayas estado muchas veces sola en tu taller, tarde haciendo cosas y como que ponía un podcast que sea una compañía también para todas esas mujeres que haciendo el aguante solas, haciendo cosas. Exactamente, sí, ¿no? Y súper poderosa, además me encanta. También me ha pasado que me he encontrado con un grupo, con un mundo entero de mujeres emprendedoras de áreas súper dispares, pero poderosísimas, súper inteligente, muy poderosa. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Ojalá que esta conversación te haya inspirado a reconectar con tus propias herramientas, con tus propios ritmos, con tu forma de crear. Andrea nos recuerda que hay saberes que resisten en el tiempo, que vale la pena mirar hacia atrás para avanzar con más sentido y que los oficios, aunque silenciosos, también son revolución. Visita tipomóvil.cl para conocer más sobre el trabajo de Andrea y los productos que vende en su tienda online. No te olvides de seguirnos en Instagram. Nos encuentras como @notfancy.podcast y visita nuestro sitio web notfancy.cl. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Not Fancy by Minka, un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2024.